derrame su alma delante de Él. Señor, necesito que tú restaures mi corazón, restaures esa relación que he tenido, Señor, anteriormente contigo. Visítanos, visítanos, Señor, visítanos. En esta tarde visítanos a nuestro corazón, Rey. Te necesitamos en nuestra vida. Profundo es entender tu amor, Señor, y tu misericordia por nuestras vidas. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Rey. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Qué precioso es sentir su presencia. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen sus asientos, hermano. Gloria a Dios. Dios bendiga a los músicos. Tremendo, tremendo. Jóvenes, tremendo, tremendo, tremendo. Alabado sea el Señor. Amén. Dios bendiga a cada uno de los oyentes que nos están escuchando a través de las redes sociales. Dios bendiga a cada uno de sus vidas. Que miércoles tras miércoles hablamos la palabra de Dios y nos alimentamos, nos autoalimentamos, ¿sí?, en nuestra vida, porque también uno que es predicador se alimenta es de esa palabra, ¿sí? Esa palabra que trae refrigerio a nuestro corazón y trae refrigerio a nuestra vida. Hoy el título de este mensaje es el poder de su voz. Amén. El poder de su voz. Y qué bueno es experimentar la voz de Dios en nuestra vida. A veces algunos han dicho que es audible en su vida, en su corazón. Dios le habló de una manera especial. A veces hemos sentido en nuestro corazón de que Dios nos está hablando en nuestra vida. A veces por una palabra que trae un hermano o una hermana a nuestra vida y a nuestro corazón que nos direcciona también. ¡Wow! Pero ¿cuándo será ese momento? Amén. Somos impacientes. Dígale al hermano que tiene al lado, no seas impaciente. Ya vas a escuchar la voz del Señor en tu vida. Amén. Quisiera compartir la palabra en el Evangelio según San Juan. Una de las historias más maravillosas, que es la resurrección de Lázaro. Amén. Y quisiera compartir en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo, vamos a leerlo a lo último, el versículo 38. El Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 38, dice así: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, o sea, tiene mal olor, porque es de 4 días el cuerpo que estaba ahí en esa tumba. Versículo 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero le dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Amén y amén. Tremenda palabra. Amén.
el poder de la voz de Dios. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias, Señor, te damos por este privilegio enorme de poder no solamente estar aquí presente, Señor, en tu casa, sino también gracias por tu palabra. La palabra que traerá refrigerio a mi vida, a mi corazón, y que tú harás, Señor, en los corazones de cada uno de tus hijos. Te damos toda la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Esta historia es muy particular. Y yo me preguntaba por qué los otros evangelistas no han tomado nota de este milagro tan maravilloso. La resurrección de Lázaro. Amén, de su amigo. Dice que la palabra de Dios que lo amaba. Tanto amaba a Marta, a María, como también a Lázaro, porque cuando pasaba por Betania siempre era un lugar de refugio para el Señor Jesús. Han compartido muchas cosas con ellos y que dice que los amaba profundamente y que había enfermado Lázaro. Y es ahí donde el nombre Lázaro significa a quien Dios ayuda. A quien Dios ayuda. Estaba enfermo, muy grave. Y dice la palabra de Dios que enviaron mensajeros hacia donde estaba Jesús para decirle, tu amigo, ¿sí? el que amas, ¿sí? está enfermo. Y cuando Jesús oye esa declaración, dice que no fue enseguida. Dice que se tardó 2 días más para ir. Amén. Y eso nos da una reflexión en nuestra vida. Es que a veces nuestras oraciones es manipular la mano de Dios. Y Dios no puede ser manipulado. Señor, quiero que sanes a este, quiero que sanes al otro, ¿sí? Nuestras oraciones a veces, Señor, dame, ya, yo quiero ya. Y los tiempos nuestros no son los tiempos de Dios. Y la oración que nosotros realizamos siempre tiene que ser direccionada a la voluntad de Dios. Amén. Marta y María estaban preocupadas para que venga Jesús, porque me imagino, le habían contado miles de historias de lo que Jesús había hecho. A la mujer de flujo de sangre la sanó, a un ciego le abrió la vista, a los leprosos los curó. ¿Y cómo no puede hacer esto con Lázaro, que es su amigo, que es algo de la intimidad, como cada uno de nosotros somos de la intimidad con Jesús? Aquellos que fuimos lavados, limpiados a través del bautismo en agua y a través del sello del Espíritu Santo. ¿Cómo no puede hacer algo Dios en tu vida? Amén. Pero siempre conforme a la voluntad de Dios. Los tiempos nuestros no son los tiempos de Dios. Y el tiempo nuestro, que se llama Cronos, el tiempo real, ¿no? Ahora son las 7:30 de la tarde, no es el tiempo Kairos de Dios. Y a veces es eso lo que no comprendemos. Jesús se alineó verdaderamente a cuándo iba a ser esa resurrección de Lázaro. Había una historia que decía que el cuerpo cuando moría, el alma estaba vagando por 3 días para ver si podía nuevamente ingresar al cuerpo. Una historia que corría en ese tiempo. Pero dice la palabra de Dios que fue al 4.º día cuando se presenta el Señor. O sea, estaba muerto, muertísimo, recontra muerto. Amén. Y hoy quiero hablarte de que si nosotros en nuestro interior hay cosas muertas, en la parte espiritual, muchas veces tenemos cosas muertas en nuestra vida, sueños, proyectos, cosas por hacer, cosas por decir, nuestro ministerio, o en el trabajo en la viña del Señor, o un trabajo en particular, todo lo queremos a veces ya, o a veces no resulta como nosotros queremos, y no es como nosotros queremos, sino como si fuera la voluntad del Señor, ¿no? En el Padre Nuestro digo, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, es parte de la oración también. Por eso nosotros debemos estar alineados a los tiempos que Dios quiere hacer
el milagro que Dios quiere hacer en tu vida, como así también en mi vida. Dice, sin embargo, esto no suele ser nuestra reacción natural a veces, sabiendo que Dios es todopoderoso y amoroso cuando las cosas no resultan de la manera que queremos. Nuestra reacción natural es cuestionar a veces los caminos. ¿Por qué Dios me hace pasar por esto? ¿Por qué el Señor tengo que sufrir esta situación? ¿Por qué esta pérdida que tuve en mi vida? ¿Por qué tal situación con nuestros hijos? ¿Por qué el problema con el trabajo? ¿Por qué tengo que pasar todas estas cosas, Señor? Y ahí es donde muchas veces nos enojamos, ¿sí? Le decimos, ¿para qué? Estoy en la iglesia. O me enojo a veces con el Señor por no haber querido que Él haga como yo quiera que haga las cosas. Pero todos sabemos que abajo de esta tierra, en esta tierra en particular, Dios se cumple la voluntad como Él quiere. 38 años, ¿sí? Sufrió ese paralítico en Betesda. 12 años la mujer de flujo de sangre. O sea, 4 días tuvo que esperar Marta y María para que venga Jesús. Y así también Dios prueba nuestra fe. Dios prueba nuestra fe. Nuestra fe va a ser probada de una o de otra manera, pero va a ser probada. Y vamos a salir airiosos. Amén. Vamos a salir bendecidos, porque sabemos que a pesar de no ver la circunstancia, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A veces no vemos tal cual en nuestra vida, cuál es el plan que Dios quiere para nuestra vida. Y a veces queremos hacer nosotros, como Moisés quiso hacer él su propio camino, ¿sí? De adelantar los tiempos cuando Dios le había dicho que iba a ser la persona que iba a liderar el pueblo de Israel. Y mató a ese egipcio tomando mano y tomando a veces atajos en nuestra vida. Dios no quiere atajos en tu vida. Dios quiere que sepas esperar el tiempo oportuno de Dios en tu vida. El kairos de Dios en tu vida. Porque va a haber un kairos, hermano. Usted no está por casualidad en este lugar y no está ahí sentado para calentar una silla, sino que estás ahí donde Dios te va a estar alimentando, pero vas a ver un momento en el cual tenés que salir de la tumba. Ya no vas a estar más adentro de la tumba, vas a tener que salir. Amén. El enemigo muchas veces pone esos tapujes en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿sí? Es como que arma una estructura de pensamiento de que yo no voy a poder hacer cual o cual cosa, yo no voy a salir más de esta situación, o de este vicio, o de esta situación en mi vida que estoy pasando. Eso es lo que pone el enemigo en tu vida. Pero cuando hay una palabra de Dios, cuando la voz de Dios se da y se direcciona en nuestra vida, debemos esperar a que se cumpla completamente ese propósito que Dios ha puesto en tu vida. Hay un propósito de Dios. No estás por casualidad en este lugar, no están por casualidad los que nos escuchan por las redes, sino que hay un propósito de Dios para cada uno de su vida. Marta y María, sus amigos y familiares, todo lo que veían era desesperanza, fracaso y desolación. Desesperanza porque de la muerte no había regreso. Fracaso porque a pesar de sus esfuerzos y esperanza, Lázaro murió. Y desolación porque a pesar de que mandaron a llamar a Jesús que viniera a su rescate, no llegó a tiempo. Señor, este mensajero le dijo, he aquí, el que amas está enfermo. Dice que en el versículo 6, cuando oyó pues esto, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar que estaba. Para Dios todas las cosas son posibles, y lo dice en Lucas, porque nada hay imposible para Dios. Y el Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará, dice la palabra del Señor. Al llegar Jesús a donde estaba Marta y María, estaban
y ver el llanto y el sufrimiento de la muerte de Lázaro, se conmovió el Señor y lloró. Ese versículo clave que cuando nos dicen, bueno, recitamos un versículo y decimos todos, Jesús lloró. Es el versículo más corto de la Biblia y es el que más nos aprendemos en particular en nuestro caminar cristiano, ¿sí? Jesús lloró. Y dice, ¿dónde lo pusieron? Fue llevado al sepulcro. Era una cueva que tenía una piedra puesta encima y rápidamente ordenó que la removieran. A veces cuando los sueños están muertos en nuestra vida, ya cuando no encontramos esperanza de alguna situación de poder salir, no podemos solos. No podemos solos. Pero una palabra del Señor es la que va a remover la piedra. Una palabra del Señor va a remover esa piedra que te va a dar libre acceso a poder salir de cualquier situación de tu vida. Sea financiera, como así también sea espiritual. Por eso nuestra confianza, como dijimos al principio, debe estar depositada en Dios. Problemas vamos a tener miles, como dice en su palabra. En el mundo vamos a tener aflicciones, pero quédense tranquilos, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Y hay una resurrección, hay una vida eterna en nuestra vida que el Señor nos quiere dar, pasar la eternidad con Él. Por eso nuestra confianza no está en lo terrenal, no está en lo que nosotros podemos lograr en esta tierra, sino saber plenamente de que tenemos una corona en particular que nos espera y una ciudad maravillosa en lo celestial. Calles de cristal, mar, ¿sí? Calles de oro, mar de cristal. Amén. Así es donde dice esa nueva Jerusalén. Así es cuando vamos a estar con el Señor por toda la eternidad. Fue llevado al sepulcro, dice, y era una cueva que tenía una piedra. Y rápidamente les ordenó que la removieran. Marta, como muchos de nosotros a veces podemos decir, pero está muerto, pero hay olor, va a haber un olor nauseabundo, hiede ya. Como a veces nosotros podemos pensar que es algo imposible que eso pueda suceder, porque a veces lo pensamos, porque razonamos a veces la fe y la fe no se razona. La fe es fe. Amén. La fe es fe, como lo hizo el centurión. Di la palabra, Señor, y mi siervo va a ser sano. Como dijo la sirofenicia, di la palabra y mi hija va a estar libre de todo tormento de espíritu inmundo. Di la palabra. Y hoy nosotros tenemos la más maravillosa palabra, la palabra profética más segura, dice la palabra de Dios. La Biblia. Y esa es la palabra que nosotros ejecutamos porque es palabra de Dios. Amén. Y la palabra tiene poder. Amén. Jesús le contestó, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En versículos antes, en el relato que está con Marta, le dice, Jesús le dijo, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Marta. Nuevamente Dios nos desafía en nuestra fe. Aunque nuestra fe sea como un grano de mostaza, pero hay algo de fe en nuestra vida, Dios se mueve. Dios no se va a mover por tus lágrimas, Dios se va a mover por una acción de fe. Esos leprosos, cuando Dios les dijo, vayan a presentarse al sacerdote y demuéstrenle que están sanos. Ellos, midiéndose, me falta una mano, me falta un dedo, me falta la oreja, porque la lepra es
la carne que se cae del cuerpo completamente. Ellos no pensaron en eso. Ellos oyeron la voz del Señor y fueron a la carga, porque sabía que verdaderamente Dios iba a hacer ese milagro. Y en el camino dice que ahí veían cómo los dedos crecían de sus manos. Vaya a saber qué cosa vio ese único leproso que vino y regresó y dio gracias al Señor. Pero lo que te quiero decir, que cuando hay una palabra de Dios en nuestra vida, tómala como un rema y póngala en tu corazón. Decirle: Señor, yo reclamo esta palabra que tú me diste para mi vida, para mi familia. Como por ejemplo, no he visto justo desamparado ni que su simiente mendigue pan. Señor, me apropio de esa palabra en mi vida, en mi familia. Yo lo creo que tú eres el proveedor de mi familia. Tú eres Jehová Jireh, uno de sus nombres, que es el Señor que va a proveer en todas nuestras necesidades. Quitaron la piedra. Jesús miró al cielo y le dijo: yo sabía que siempre me oyes, pero le dije por una causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que me has enviado. Lázaro, sal fuera. Y ahí realizó un milagro en Betania. Lázaro salió de aquella cueva y Jesús ordenó que desataran las extremidades que lo dejaban ir. Cuando Dios habla, las cosas ocurren. Cuando Dios habla, las cosas se manifiestan en nuestra vida. Amén. Maravilloso lo que Dios hace en nuestro corazón. Quizás no vamos a recuperar capaz a un ser amado, pero de alguna manera u otra Dios puede traer vida donde se había perdido. Dios puede resucitar sueños, propósitos, relaciones. Él puede soplar aliento de vida a las áreas muertas de nuestra vida. Dios puede resucitar la esperanza y hacer nuestra fe que cobre vida otra vez. Hay un detalle en este relato cuando dice: Lázaro, sal fuera. Y si no hubiera dicho Lázaro, porque lo llamó por su nombre, hubiera dicho solamente sal fuera, me imagino que todas las tumbas en ese momento revivirían todos los muertos. Amén. Él dijo: Lázaro, sal fuera. Y a veces nosotros tenemos un Lázaro en nuestro interior, muerto en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro sufrimiento. Dios ve el sufrimiento que hay en tu corazón. Dios ve lo profundo de nuestro ser. Cosas que ni ser humano puede ver, pero Dios las ve. Porque Él es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Esas tres cualidades tiene Dios en nuestra vida. Él puede ver hasta tus propios pensamientos en este momento. Sal fuera. Sal fuera. Esto mismo hace el Eterno contigo, te llama por tu nombre, para que no haya duda de hacer lo que Él quiere que hagas para cumplir su propósito en ti. Él puede darte la orden a todo lo que está muerto en tu vida para que reviva, tan solo si le crees a Él. Sal de la tumba. Sal de la tumba en la cual tú estás en este día. Dios envió a su Hijo para libertarnos y muchas veces Satanás nos envuelve de una manera que empieza a atarnos las manos para que perdamos el interés de estudiar su palabra, para que no sigamos trabajando en el reino de Dios, en su viña. Nos ata los pies para que no nos congreguemos más, para que no sigamos en el camino del Todopoderoso. Con esta estrategia poco a poco va paralizando, nos va llevando a quedarnos en la cueva. Luego te hace sentir un gran peso encima como la piedra de la tumba de Lázaro. Y finalmente puede llevarte a una muerte espiritual en tu vida. Hoy dejarás esa cueva. Hoy
el Señor te llama a salir de esa cueva. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado por tu nombre y te ha dicho camina? ¿Cuántas veces más vas a tener que insistir llamándote por tu nombre, dándote la orden de que hagas lo que has sido llamado a hacer para su gloria y para su honra? Es hora de sacudirte del sueño que te han paralizado antes de que te lleve a una tumba y te provoque esa muerte espiritual, provocando que tu alma se pierda. Escucha hoy la voz del que te dice: sal fuera, sal de la tumba, camina rectamente en mis caminos. Desata tus manos y tus pies para que vuelvan al camino correcto. Vence al enemigo de nuestra alma, haciendo todo lo que ha impedido hacer hasta ahora. Todavía tienes mucho para hacer en el reino y Dios te ha dado dones y talentos para que trabajes en su obra y te sientas vivo. Quita la piedra y sé libre para que alabes y glorifiques el nombre del gran yo soy. ¿Qué está muerto en tu vida? ¿Qué es lo que te impide el caminar libremente en el caminar de Dios? ¿Qué áreas o qué Lázaro hay en nuestra vida? Pero no te quedes en la cueva. Dice el Salmo 91, versículo 7, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. No permitas que las pruebas te presenten el camino, hagan que deseas volver al lugar de donde Dios te sacó, de la tumba. Más de uno nos sacó el Señor de la tumba. Y Dios no quiere que estés ahí. Elías, cuando fue algo tan glorificante de ver la mano poderosa de Dios contra esos profetas de Baales, donde Dios le dio esa victoria en su vida, donde Dios se manifestó de una manera tremenda. Mientras él le decía a los profetas de Baales: bueno, parece que los dioses de ustedes no los están oyendo. ¿Por qué no se cortan un poquito más? ¿Por qué no muestran un poquito más de sangre? Como burlándose de esos profetas de Baales. Y cuando él clamó al verdadero Dios, dice que ese fuego cayó. Por más que el altar estaba mojado, lleno de agua, pero Dios se glorificó en la vida del profeta. Pero una declaración y una palabra que no es de Dios puede atarnos, como ató a este profeta Elías. Y dice que se refugió en esa cueva. Cuando las grandes cosas o victorias que hemos logrado, creo que más de uno ha tenido una gran victoria en sus vidas, en el caminar cristiano. Y no podemos vivir de las glorias pasadas, sino que cada día nosotros debemos renovar esas fuerzas en el Señor. Debemos retomar nuevamente esa relación con Él, si la hemos dejado, de esa nuestra intimidad con Él, como decía el Salmo, ¿no? De madrugada te buscaré. Buscarlo mientras pueda ser hallado. Hay que buscarlo completamente a Él para que traiga esa paz en nuestra vida y esa paz en nuestro corazón. Y ahí estaba Elías en esa cueva, echándose a morir, después de haber hecho un gran milagro, de haber hecho un avivamiento grande en el pueblo de Israel. Solo una declaración de Jezabel, que si te encuentro te mato. Y como un profeta que bajo la dirección de Dios camina bajo las cosas del Señor, puede tomar hincapié esa palabra en su vida, hacerla carne, sabiendo que Dios es el que nos defiende. Ser humano, como cada uno de nosotros, porque a veces nosotros tenemos esos altibajos en nuestro caminar. A veces cuestionamos las cosas del Señor, cuando sabemos que los planes de Dios son perfectos. Dios tiene preparado algo especial para cada uno de ustedes, hermanos. Hoy no están por casualidad en este lugar, sino que Dios quiere brindarles algo especial en el propósito y en el caminar de Dios. Se van a despertar dones
que a veces uno ni siquiera sabe cómo utilizarlo. Pero Dios se va a manifestar en su vida para que puedan ser de gran bendición, no solamente para el pueblo de Dios, porque los dones que Dios nos da es para edificar su iglesia, ¿sí? Es para edificar a cada uno de nosotros en este lugar, pero también es para testificar de lo que Cristo va a hacer en las vidas de cada uno de ustedes. Ustedes no se van a imaginar. Y dice la palabra de Dios más adelante, dice que buscaban el complot de matar a Lázaro, porque era un testimonio vivo del poder de Dios. Lázaro no podía estar por cualquier lado después cuando los resucitó, porque esa magnificencia de Dios se creó en ese lugar para ver las grandes maravillas, saberle realmente que Él es el Mesías, es la manifestación de Dios en carne. Y eso les dio al pueblo de Betania para saber a esos religiosos de que Él era el Mesías, que el único que tiene poder con la muerte es el Señor. Él venció la muerte. Amén. Ya la muerte, ¿dónde está? Decía el apóstol, ¿dónde está tu aguijón? Ya no hay más muerte en nuestra vida porque ahora Dios nos llevó de muerte a vida espiritual en nuestro corazón. Amén. Dice la palabra de Dios para finalizar, Efesios 5:14, por lo cual dice el apóstol, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Dios tiene grandes cosas para ti. Dios va a resucitar muertos en nuestra vida. Experimente el poder de su palabra sobre su vida. Declárese la palabra de Dios sobre su vida, de lo que Dios quiere darnos en este tiempo. Le invito a ponerse de pie y a pedirle al Señor, Señor, haz algo en mí. Haz algo en mi vida, Señor. Transforma. Hay algo que me llamó mucho la atención. Uno no puede manipular a usted que haga las cosas del Señor. Tiene que haber convicción en nuestro corazón. ¿Estás predispuesto a cambiar? El Señor va a hacer un milagro en tu vida. ¿No estás dispuesto a cambiar? El Señor va a seguir siendo Señor, pero va a estar mirándote hasta que tú decidas o hasta que estés en lo más profundo en tu caminar. El diablo no tiene potestad en nuestra vida. El diablo no puede atarnos nuevamente a nuestro corazón, salvo que nosotros le demos autoridad legal. Porque de ahí es donde se agarra él. Tú me diste la autoridad, porque caminaste fuera de los planes de Dios, porque estás haciendo las cosas diferentes a lo que Dios a lo que Dios manda en su palabra. Entonces ellos tienen autoridad sobre tu vida. Y hay otra cuestión. Si tú amás las amarras que el enemigo pone sobre tu vida, vas a estar siempre amarrado. Y no vas a tener la fuerza para salir de la tumba. Pero si hoy le dices al Señor, yo quiero, Señor, no tengo la fuerza, pero sé que tú lo harás en mi vida para salir de toda opresión que el enemigo ha puesto sobre mi vida. Fallas tenemos todos tenemos fallas, pero sabemos a quién recurrir en los momentos de debilidad. El enemigo viene cada instancia a ver cómo está tu vida, a ver cómo está tu fe. Mira tus acciones. Él no puede leer tu mente ni tu corazón, solamente Dios lo puede saber. Pero Él ve lo que haces. Él tiene como escribientes, tiene demonios a su alrededor,
en sus declaraciones para hacer el trabajo. Él ve y viene, el enemigo viene a ver cómo está tu fe. Si la guardia está baja, te va a amarrar, te va a pegar una zarandeada como le dijo el Señor a los discípulos. El diablo me pidió para zarandearlos. Pero yo he orado, dice a mi Padre que está en los cielos, para que tu fe no falte. Esa es la herramienta que Dios nos da. La fe, aunque sea muy chiquitita en nuestra vida, es la que te va a libertar de toda cautividad que el enemigo puede ponerte. Y me imagino en esa situación de Lázaro, ¿no? Saliendo. ¿Cómo habrá salido? Porque tenía atados los pies y las manos. Habrá pegado saltitos. ¿Amén? Habrá pegado saltitos porque después le dijo desatarle los pies porque no puede caminar. Dios quiere desatarte en este día. ¿Lo crees? ¿Lo crees?